Continuamos en contexto. Sí, vamos al contexto de la transparencia. Congreso cerrado a favor de la corrupción. Leonor. Pues, ¿qué tal? Pues ahora le presento un tema que está muy interesante relacionado precisamente con cómo se aprobó la ley estatal anticorrupción, y es que el pasado 28 de junio los diputados del Congreso de Coahuila aprobaron la reforma constitucional y la ley del sistema estatal anticorrupción en medio de constantes señalamientos de la Alianza Anticorrupción Coahuila, organismo ciudadano que concentra a 109 agrupaciones de sociedad civil por la falta de transparencia y espacios acotados de participación ciudadana. Un día antes, en sesión extraordinaria y a puerta cerrada, se discutió el dictamen final de la ley anticorrupción, que después se votaría de forma polémica por la legislatura ante la presencia de algunos representantes de organizaciones y lideresas del Partido Revolucionario Institucional que ingresaron al Palacio Legislativo. La Comisión Especial del Proceso de Armonización Legislativa Local sobre el Sistema Estatal Anticorrupción, integrada por José María Frausto Siller, coordinador, Antonio Nerio Maltos, el secretario Jesús de León Tello, Sergio Garza Castillo, Gilberto Ordaz Rocha, Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, Luis Ivón Gallegos Martínez, Claudia Elisa Morales Salazar, Luis Gursa Jaida y Irma Leticia Castaño Orozco y Marta Hortensa Garay Cadena, fue la responsable de analizar y debatir la normativa que pretende combatir la corrupción en una entidad que es referente nacional de impunidad y de endeudamiento del sector gubernamental. Sin embargo, durante todo el proceso del diseño de la ley hasta su aprobación final, la Alianza Anticorrupción tuvo espacios acotados de participación. Los pocos que existieron se lograron gracias a la presión social ejercida y no a la labor del Poder Legislativo. El Sistema Nacional Anticorrupción pone a la sociedad civil en el eje rector del combate a la corrupción, pero en Coahuila sucedió lo contrario. Las puertas del Congreso permanecieron cerradas en momentos de discusión de suma relevancia. Las organizaciones denunciaron actos intimidatorios e insultos por parte de las lideresas del PRI que ingresaron al Palacio Legislativo al momento de aprobar la ley, y las propuestas más importantes, como la revocación de mandato y la participación de la ciudadanía en las designaciones de puestos claves, quedaron fuera de la normativa. En Coahuila tenemos al día de hoy un Congreso cerrado que favorece la impunidad, la opacidad e inhibe la participación ciudadana. Estas condiciones solo sirven para propiciar más corrupción en lugar de combatirla. Estas fueron algunas de las reflexiones que han surgido luego de la aprobación de esta polémica ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que forma parte de todo el andamiaje de leyes que se generan a nivel nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, me parece que en relación a cómo inicia este sistema, finalmente la ciudadanía cumple con la labor de hacer un contrapeso por la manera en la que se está realizando este tipo de diseño de ley, ¿no? Pero no nada más cumple con hacer un contrapeso, propone, ¿no? Propone cosas que son necesarias, dado a lo que hemos vivido recientemente en los últimos años en Coahuila. Y estas demandas no fueron escuchadas con la atención requerida, no existieron foros donde se discutiera ampliamente este tipo de cosas, y no basta con que los diputados se sienten a escuchar, sino realmente exista un ejercicio recíproco de diálogo donde se debatan ideas y los ciudadanos podamos saber por qué sociedad civil pide una cosa, por qué la Cámara decide, por ejemplo, decir no a la revocación de mandato, cuáles son sus argumentos y cuáles son los argumentos que esgrime sociedad civil, pero no para foros únicamente mediáticos. Estos foros tendrían que haber llegado a espacios más amplios de participación, y eso es precisamente lo que no se dio. Sí, y ahora ya lo que queda y lo que han dicho algunos de los miembros de la Alianza Anticorrupción Coahuila es que pues ya perdieron la esperanza de que este Congreso pudiera sacar adelante una ley estatal anticorrupción a la medida de los ciudadanos y no a la medida del gobierno, por lo que pues tendrán que apostarle a la siguiente legislatura, la primera en la historia de Coahuila que no va a tener una mayoría priista, para que ahora sí que pues desfase el entuerto que dejó la actual legislatura. Y
Y esto es también un tema de voluntad política, o sea, creo que aquí las dinámicas tienen que cambiar. Justo para mí lo más significativo fue la denuncia que hizo a Patricia Vargas al decir, bueno, es que nosotros acudimos al al Palacio Legislativo y ahí encontramos unas lideresas y estas lideresas pues incluso estaban provocando, ¿no?, que nosotros tuviéramos alguna reacción. Eso es un mal inicio porque finalmente estos espacios son públicos y si alguien llevó a lideresas priistas es porque alguien giró la instrucción de que fueran. Y es preocupante si llegó a venir de un diputado que está trabajando en esta normativa. Quiere decir que no entiende absolutamente nada cuál es la dinámica de estos espacios de participación que se están generando a nivel nacional y que sí tienen un componente político de interacción entre la ciudadanía con su gobierno. Y además hay un costo, ¿no?, un costo político por tener estas acciones. Y creo que del otro lado no se está dimensionando porque olvidan que no es una discusión en lo local con un grupo antagónico que por años les haya estado haciendo señalamientos. Esto es un sistema nacional anticorrupción y los ojos de lo que ocurre en Coahuila pues están puestos a escala nacional porque Coahuila y su sistema forma parte de este gran sistema nacional anticorrupción. Entonces, estas dinámicas se están replicando en las entidades. Hay una especie como de desdén a la participación ciudadana en estos procesos. La ciudadanía se está ganando como estos espacios, pareciera de manera forzada cuando hay una ley que legitima los espacios de participación ciudadana y del otro lado no se está entendiendo cómo tiene que ser este proceso de diálogo y de interacción respetuoso, también en condiciones de confianza favorables, y esto implica que el gobierno realmente busque una relación de confianza con la ciudadanía, que convenza a la ciudadanía para querer participar y no que inhiba su participación con este tipo de acciones. Sí, y bueno, hablando del Sistema Nacional Anticorrupción, pareciera que hay toda la intención por parte del sistema gubernamental de no sacarlo adelante, porque bueno, ya dábamos cuenta ayer de las notas en las que se hacía referencia como panistas y perredistas en el Senado, pues coincidieron en que no habrá periodo extraordinario de sesiones bajo el argumento de que no quieren que el PRI aproveche ese periodo extraordinario para sacar adelante la Ley de Seguridad Interior, que no tiene absolutamente nada que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Eso por una parte, y por la otra, pues la cita que hizo Emilio Gamboa Patrón a los coordinadores parlamentarios precisamente para hacer el análisis de lo que hace falta en el sistema, que es el nombramiento del fiscal anticorrupción y de los magistrados. Y sin embargo, él convocó a la reunión de coordinadores parlamentarios, pero no asistió. Y tampoco asistió el Partido Verde. Y con eso, bueno, pues ya se dio por descartado que pudiera haber un periodo extraordinario de sesiones para sacar adelante al fiscal anticorrupción y a los magistrados. Entonces pareciera como si desde el mismo legislativo pues estuvieran interesados en no sacar adelante lo que falta del sistema. Claro, también podríamos pensar en los escenarios ideales de lo que ocurre en las entidades. Y uno de ellos sería, ¿por qué no convertirnos en un referente de un buen ejercicio a nivel nacional? Ahorita hay una gran oportunidad para que pueda hacerse así. Y en el caso de que existan, por ejemplo, algunas cosas que se tengan que reformar con la próxima legislatura, pues también es como invitar a la gente que puede estar más renuente en la aplicación de estos modelos de interacción de participación ciudadana a que se sume, porque el beneficio es para todos. O sea, el beneficio también es para los legisladores que están realizando este tipo de normativas, porque hay un acercamiento con los ciudadanos y eso es bien importante ahora que las dinámicas de interacción están cambiando muchísimo. Ya no puede ser lo mismo, ya no podemos ir a participar porque alguien nos lo está ordenando. Ahora ya hay un deseo de participación diferente, ¿no? Voy, participo, me sumo, ejerzo un contrapeso como sociedad civil porque estoy cansado de lo que está ocurriendo y realmente me interesa mejorar. Y ninguno de los dos lados, ni la ciudadanía ni gobierno, tendría que estar en contra del bienestar colectivo.
Y eso es lo que se tiene que privilegiar. Entonces ahora estamos ante un reto nacional, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, con sus sistemas locales anticorrupción. Ojo, lo que pase a menor escala se replica a nivel nacional y eso tiene un costo político para quienes están cometiendo acciones contrarias al deber ser de la aplicación de este sistema. Calcúlenlo, ¿no? El llamado es a que se calcule ese costo político, porque pareciera que todo ocurre de la misma manera, bajo las mismas formas, y esto sí implica un cambio. Es un ejercicio inédito, por lo tanto las acciones de gobierno son inéditas y las acciones de organización de sociedad civil también son inéditas. Y en Coahuila ya hay la conformación de una alianza de 109 organizaciones que no es fácil llevarla, no es fácil impulsarla. También tienen que estar centrados ahora en cuáles son los próximos pasos a seguir después de esta ley, cómo está, ¿no? O sea, qué espacio se tiene que aprovechar. También la gran tarea que tiene sociedad civil de hacer que esos espacios de participación ciudadana realmente sean representativos, ¿no? Que no sea una pelea y una disputa por qué organizaciones quieren poner a esos representantes, sino más bien sea quiénes son los ciudadanos que cuentan con estos conocimientos, con este poder de negociación, que manejan estos temas que son claves para la identidad, que hagan que todos nos sentamos orgullosos y que nos podamos sentir bien representados en esos perfiles, ¿no? Ese va a ser todo un reto también y recae en sociedad civil. Claro, debe recaer en sociedad civil, más que recaerse. Y esperemos que así sea, ¿no? Que sí, ojalá que así sea, pero estamos viendo que hay reticencias por parte del mismo sistema gubernamental a que así sea. Quieren un fiscal anticorrupción a la medida de sus intereses, sino a la medida de los intereses de la ciudadanía. Y ahora, pues esta patinada que dio el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, los funcionarios públicos que pertenecen a este Comité Coordinador, que rechazó la propuesta de Jacqueline Pechard, la presidenta de este comité coordinador, que es presidenta ciudadana. Ella no es funcionaria pública en el sentido de que ella esté pensando en función de los intereses del gobierno, sino en función de los intereses de la ciudadanía, y ella presentó el exhorto de llamar al presidente Enrique Peña Nieto, al gobierno federal, para que explique lo de Pegasus, lo del espionaje a periodistas y activistas. Sin embargo, los funcionarios del comité coordinador rechazaron esta propuesta y hoy Naranjo, el argumento es que, bueno, es que no compete al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Bueno, porque es un sistema que adquirió el gobierno federal para el espionaje, pero que no tiene nada que ver con la corrupción. Sin embargo, la misma Jacqueline Pechard le dio respuesta a esa negativa diciendo, claro que sí se trata de corrupción, claro, porque es un desvío de recursos públicos para un fin que no tiene que ver a su objetivo original. Justo lo que estaba pidiendo el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción era emitir un exhorto para investigar qué es lo que estaba ocurriendo con la aplicación de este sistema, o sea, a quiénes estaba investigando, cuáles eran las razones por las cuales se compró este equipamiento, o sea, como transparentar las razones, los motivos, y también transparentar y a la vez pedir rendición de cuentas sobre la compra de este equipamiento. Y era solamente un exhorto, porque también el sistema pide y está facultado para pedir investigación de casos donde pueda existir corrupción, o sea, y entonces es como un poco contradictorio la respuesta que ahora da el gobierno federal, donde dice, bueno, es que ahí no existe corrupción, ¿no? O sea, negarlo así de bote pronto cuando se supone que el sistema debe de alertar aquellos casos donde posiblemente se pueda desprender un acto de corrupción. Ya más adelante se descarta, ¿no?, el seguimiento al mismo en caso de que se reúnan todas las información necesaria y los resultados de esta investigación sea precisamente que no apunten a un tema de corrupción. Pero como no es solamente el tema de corrupción, o sea, vamos, ahí se pueden revelar una serie de cosas, entonces hay una preocupación, ¿no?, por parte del gobierno de llevar este tema a la mesa cuando es necesario. Y finalmente para eso estaba la Comisión de Participación Ciudadana, justo para llevar a la mesa todos esos temas que son de interés nacional. Y un caso
caso como este, pues evidentemente es un tema que interesa muchísimo, sobre todo porque son periodistas. También se tiene que proteger el derecho a saber, que es indispensable para poder inhibir actos de corrupción. O sea, entre mayor información tengamos, pues hay mayor posibilidad de que un hecho de corrupción no exista. Y por el otro lado era también pues el tema de exigir rendición de cuentas sobre este asunto. Claro, y decía que Naranjo en su cartón del día de hoy presenta a un manifestante con una pancarta que dice no al espionaje de Pegasus, y a un lado está un miembro del comité coordinador del SNA, del Sistema Nacional Anticorrupción, donde le dice: la propuesta que presentas carece de los fundamentos legales que nos permitirían solicitar información. Es lo que dice Naranjo.